Ya estamos, Mm, Marcelo. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Bueno, buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes a las personas o días a las personas que nos estén oyendo. Y estamos aquí desde el CAI haciendo esta plática con Marcelo Antoni, que ahorita les voy a leer su currículum. Pero más allá del currículum, yo lo conocía a través de Eugenia, mi hija. Eugenia, lo quiere muchísimo y me lo presentó. Yo también lo quiero muchísimo como persona, es una gran persona. Y vino al CAI a dar un taller que a la gente le gustó mucho del manejo de emociones. Y entonces, ahora que se han suscitado tantas emociones desde esta pandemia, lo quería invitar a que nos platique de cosas de lo que él sabe, de su experiencia y todo, ¿no? Pero les quiero leer primero el currículum de Marcelo y ya una vez después salen la plática así tal cual. A ver, entonces, Marcelo Antoni, abogado y psicoterapeuta, posgrado en psicoterapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona y en coaching para gestaltistas. Se formó en psicoterapia integrativa con el doctor Claudio Naranjo y fue colaborador suyo, especialista en técnicas de encuentro y psicodramáticas. Cuenta con experiencia amplia en formación de terapeutas especializados en gestal y terapia corporal. Autor del libro Las cuatro emociones básicas. Bueno, entonces ¿Y de qué decidimos te que das íbamos a... cuenta? ¿Y de qué te das cuenta? Hay otro libro de qué te das cuenta. Bueno, Muy pero bien. no es... ¿Y ¿Y de qué te das cuenta? Bueno, de qué te das y cuenta? sí, decidimos hacer esta charla para que se llama las emociones durante la pandemia o las emociones y la pandemia. Y yo le preguntaba a Marcelo, cuando habla de emociones, ¿de qué emociones está hablando? Primero que nada, para identificar. Y luego, bueno, yo sí he sentido muchas emociones durante la pandemia, entonces como que él, por su experiencia como terapeuta, de grupos, como con su experiencia, nos platique qué ha recogido, de qué se ha dado cuenta, cómo qué hacemos todos con nuestras emociones, o sea, qué es lo que él ha concluido o va concluyendo a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, Marcelo, primero me gustaría que nos dijeras a qué emociones te refieres cuando te refieres a las emociones durante la pandemia. La, bueno, los autores hacen distintas clasificaciones o número de emociones. Yo como que distingo cuatro emociones que le llamo las emociones básicas, que es una, la alegría, que tiene como función, que tiene tres manifestaciones: la ternura, el erotismo y la curiosidad. La alegría, una de las funciones de la alegría es la ternura está relacionado con la compasión a uno mismo y una compasión al otro. La ternura en Oriente la consideran como los instantes de ternura que son instantes de iluminación. Como que en la ternura uno acoge lo que le gusta y no le gusta de su vida, lo que le gusta y lo que no le gusta de las personas que quiere. Y también se abre a acompañar al que está triste, al que ha tenido una pérdida, al que ha tenido, el que está muy rabioso y muy enojado, no para calmarlo, sino para acompañarlo para que él pueda gestionar eso que le hace tanto peso, como también gestionar el miedo. La ternura nos facilita gestionar tanto el miedo como la rabia, como la tristeza. Y justamente vamos a ver que cuando profundicemos un poco más en lo de la pandemia, la tristeza, el miedo y la rabia han sido tres emociones que han tenido que tienen mucha fuerza. Y ahí vemos que la alegría en su manifestación de la ternura es una parte, un instinto del ser humano que hace que se vuelva compasivo, que acoja, que no es aceptar pasivamente algo, sino es poner los recursos desde
ante lo que duele, poner una flexibilidad que no sea o el pelearse con lo que duele o negar lo que duele. Entonces estaba, bueno, volviendo a las emociones, entonces que la alegría tiene tres manifestaciones: ternura, el erotismo, que es el entusiasmo, en la genitalidad se conecta con el erotismo, pero también es la fuerza y el entusiasmo de hacer cosas juntas. En los momentos difíciles, la especie humana ha tenido como dos vertientes: uno, la guerra, para quitarse los problemas de encima, y otro ha sido el organizarse para mejorar las situaciones, tanto en épocas de pandemia, en épocas de guerra, como en épocas de paz. Entonces la pandemia también ha despertado en las distintas culturas las pestes que le llamaban, no, pestes también le llamaban, ¿cómo esto? Cuando, lo que pasa es que pandemia es algo que se ha generalizado internacionalmente. Las epidemias se le daba más el nombre de epidemia porque era uno, sin conocer o no el virus y conociéndolo, estaba o de una región o de un pueblo o de una ciudad. En cambio, la característica, diremos, por eso se llama pandemia, es que está a nivel internacional, que uno Abarca vaya todo. donde vaya, la encuentra. Y esto también lo que ha dado lugar a que la gente, muchas personas se unan y se haya solidaridad, Sí. poner fuerza en ver cómo proteger al débil. Se ha invertido muchísimo, muchísimos millones de millones de millones. Nunca se ha invertido tanto en buscar una vacuna. Parece que el hecho de buscar la vacuna ha unido a distintas ideologías, a distintas religiones, a distintas personas que tienen un poder económico o un poder político para no olvidarse de las diferencias, para ir hacia algo que nos ayude a todos. Esto, una manifestación de la alegría, justamente estamos viendo el erotismo que se da en la genitalidad y se da en la planificación, en la fuerza, en la fuerza para ir hacia la vida y no hacia la muerte. Sí, sí, También hay una parte, y de la alegría, la otra manifestación es la curiosidad. La curiosidad es, la curiosidad es la que ha permitido al ser humano salir de la zona de confort para ir y cambiar las cosas. Entonces, la curiosidad del ser humano, cuando es gestionada con prudencia, cuando es gestionada imprudentemente, es lo que ha dado lugar, ¿me entiende?, a medicinas explosivas, ¿me entiendes?, en la prisa, o a laboratorios reventados, por querer arreglar algo rápidamente, producir un daño bueno, en cambio la prudencia, la la curiosidad, curiosidad. Ujú. abrirse con prudencia ha permitido los avances en la humanidad, tanto a nivel científico como a nivel de las distintas líneas, porque la medicina lo que ha tratado siempre ha sido el sufrimiento físico, y la psicología, el budismo, todo Oriente, las distintas, Freud, Jung, todo es como el sufrimiento psíquico. Entonces el ser humano siempre lo que le va a ir a tocar, lo que le vaya tocando en la vida, momentos tanto expansivos como momentos difíciles. Y ahí hay una parte que hoy en el día tenemos que a nivel de desarrollo de especie, ante esta pandemia, que hay muchos recursos psicológicos que se conocen hoy.
para atender la pandemia. Como hay muchos recursos para atender la pandemia de higiene, de una serie de cosas que hace 200 años No los antibióticos no existían, los respiradores artificiales no existían, como que hoy la desgracia esta hubiera sido mucho mayor si no hubiera, se hubiera desarrollado, y estamos hablando justamente, fíjate, de la alegría, en el sentido y solidaridad de la ternura, de que el ser humano, el desarrollo que ha habido en la medicina, como el desarrollo que ha habido en la psicología, la tecnología se ha sido aplicada para tratar las dificultades. Y una de las cosas que en esta pandemia vemos que hay recursos tecnológicos para, para ir gestionando toda esta incertidumbre. Entonces tenemos que la otra emoción está la tristeza. La tristeza es la vivencia de una pérdida, pasada, presente o futura. Yo vivencio una pérdida de pronto, bueno, perdí a un amigo, perdí una situación económica favorable, perdí, de pronto recuerdo o cómo mi padre o mi madre cuando eran niños se les cambió una situación y perdieron algo. Claro, cuando hablamos de pérdida, la persona tenía algo que le daba un cierto bienestar, ya sea emocional, psicológico o físico, que lo tenía y lo deja de tener. Entonces, cuando hablamos de vivencia de pérdida, presente, pasado, futura, una vivencia de pérdida puede estar en el presente, de algo que uno siente que tiene, bueno, que el hijo se va de la casa, aunque se vaya bien, lo que se llama el nido vacío. Se está viviendo la pérdida, tal vez por un lado, siempre las emociones se dan de a dos. Por un lado, qué bien que está labrando su futuro y a la vez qué tristeza que tengo de no tenerlo cerca. Claro, claro. Entonces, como hay de pérdidas en el presente y algunas vivencias son pérdidas que corresponden a situaciones de mejora de la otra persona. Pero hay veces que las pérdidas se viven de un alejamiento o no solo de muerte, pero no por algo que uno vive como positivo. Que bueno, que mi hijo se vaya al extranjero o mi hija y no lo vea durante mucho tiempo, siento tristeza de no verlo. Pero si estoy en la misma ciudad y no veo a mi hijo porque estamos en pandemia, vivo como una pérdida como que me da lugar también, además de la tristeza, rabia. Mm. ¿Por qué? ¿Quién me está impidiendo? Este virus, este gobierno, los médicos, ¿quién me está obligando a esto? Entonces ahí, y aquí se suma que también en la pandemia, como la tristeza es una vivencia de una pérdida presente, pasado, futura, lo futuro es cuando nosotros sentimos, bueno, por ejemplo, yo tengo 75 años, hasta ahora yo no he tenido pérdida de capacidades, un poquito, pero por ejemplo, yo tengo familia que ha muerto hasta de 100 años, algunos han tenido medio apagones. Yo, por ejemplo, entre los 70 y 80 años lo normal es que hay un poco de apagón, sí, no corte de luz, ¿me entiendes? Pero bajada, viva una pérdida. Yo, gracias a Dios, no he tenido una bajada de voltaje fuerte, porque a veces o bajada de voltaje o que ya no hay voltaje, ¿no? Bueno, entonces, Se fundió el voltaje. ahí estamos definiendo claro, con 75 años yo lo que tengo es un miedo a un futuro.
que hasta claro, ahora no se ha cumplido. No solo la muerte, sino como que yo como no manejo, lo que puedo hacer es cuidarme, pero entonces en la pandemia, el miedo a la pérdida no solo de la muerte de la persona, sino tenemos la pérdida que da lugar a no poderme desplazar. Ahora se puede desplazar más. El no contacto con un hijo o con una persona querida y que uno no sabía cuánto iba a durar. Aquí, por ejemplo, los medios, los WhatsApp, lo que estamos, el Zoom, todo eso ha facilitado el poder vivir una presencia, aunque sea virtual, cosa que antes lo único que existía era el teléfono. claro, claro, claro. No, hubiera sido mucho más triste la desconexión si no hubiera habido todas estas cosas tecnológicas. Claro, Claro, ahí por ejemplo la parte de lo de los medios tecnológicos han facilitado mucho que esta situación, como en otros casos de distancia, cuando no existían los aviones, 3 meses de travesía de barco, Europa con América, según el sitio, ¿no es así? Y dentro de un mismo sitio de España o de México, o caballo o diligencia. claro. Entonces, como que todo esto, el aislamiento, se estaba acostumbrado a un aislamiento, pero también ante una catástrofe no se podía ver qué le pasaba al otro. Claro, Cosas menos tecnológicos, aunque estemos dentro, que no nos podíamos ver dentro de una misma ciudad, no, o esté a la distancia que esté, el Zoom, el Skype, todo esto ha permitido como sentir, está vivo. O si la persona estaba resfriada o decía que tenía síntomas, no es así, bueno, en todo, pero no iba más el verse, uno estaba sintiendo, no sé qué le pasa, porque en la parte de la vivencia, la ausencia de una persona que uno quiere, el verla, aunque sea por Skype, uno conecta con una energía de que el otro está. claro. Pero Que estabas yo, hablando de la tristeza de la tristeza y y decías cómo la que, com- tristeza, que comprende la y que la tristeza, tristeza, comprende ¿eh? claro, la tristeza es la vivencia de una pérdida Ujú, ujú. presente, pasada o futura. Y es una ausencia. Aquí los medios tecnológicos han facilitado, por un lado, que podamos vivir la tristeza de la ausencia o que estemos viviendo con respecto a los que queremos desde, desde un medio artificial, pero que nos permite porque la tristeza lo que da origen ante la posibilidad de la pérdida es la vivencia de un vacío que uno no sabe cómo lo va a sostener. Pero aquí también en la pandemia ha dado lugar a otra vivencia de por ejemplo, aquí en Europa mucho de que los enfermos han sido aislados. Entonces, no se ha, hay personas que han muerto la mujer, ha muerto el hijo o ha muerto el padre que no los han podido como mucho ver a través de un cristal. Sí, Y en algunos casos esto ha dado como, no es igual, pero es muy parecida a la situación de los desaparecidos. Que yo he hecho tanta terapia gente, bueno, bueno, familiares de desaparecidos, que entonces hay como una vivencia, por un lado, como no se ha visto el cadáver, no se ha y en este caso, en lo de cadáver, hay la incertidumbre también de que está vivo o muerto, pero aquí ya se sabe que está muerto, pero hay como una vivencia de irrealidad. No solo está la
tristeza del no haber podido coger esa mano o situar, sino también la tristeza de un vacío, de un algo que ha sucedido que yo no hubiera querido que sucediera, pero no puedo hacer un duelo. Por eso hoy en el día se están haciendo, como en los desaparecidos, se pone un cajón para que todos los que estuvieran desaparecidos consideraran que ese era el muerto, un cadáver que no hay. Aquí se sabe que hay un cadáver, se sabe que ha muerto. Rituales en que se honra al muerto. Esto en distintos, yo, bueno, que estoy, yo como terapeuta y como formador, eh, tanto de terapias de duelo como de distintos tipos de terapias, los duelos hoy en el día se están haciendo rituales dentro o de, bueno, dentro de grupos familiares, asesorados, para que puedan hacer una despedida. Porque hay una despedida que no, bueno, que no ha sido posible. Eso en algunas personas, es decir, que ahí se une la tristeza de la pérdida, más la tristeza de la no despedida, más la dificultad de comprender que el otro está muerto. Porque cuando uno quiere a alguien, lleva un tiempo a aceptar que esa persona ha desaparecido. Digo que quiere a alguien o porque ha muerto o porque se ha ido a vivir a otro sitio, ¿no es cierto? Entonces en la pandemia hay muchos duelos que no han podido ser realizados y que se van a encontrar formas, se están encontrando formas, ¿no es cierto?, a nivel colectivo de rituales. Y esto en México, por ejemplo, seguro que ya habrán encontrado rituales, porque la muerte en México es uno de los países del mundo en que hay una cultura con respecto a la muerte, cosa que Estados Unidos, determinados sitios del mundo, la muerte pasó a ser como algo que le sucede a otros, salvo cuando uno le llega. Aquí, claro, en la pandemia, de pronto la muerte o la enfermedad o la pérdida, sin necesidad de llegar a ser muerte, pero la pérdida del contacto, de la incertidumbre, la tristeza y el miedo se van uniendo. Lo que el miedo, claro, el miedo en situaciones entre comillas normales, tiene como función avisarnos, una función muy primaria de avisarnos, me tengo que cuidar o de recibir un daño o de hacer un daño. Entonces, ¿qué pasa? En situaciones normales, lo que de miedo de recibir un daño, que si estoy bien de salud y soy joven, con cuidarme un poco, ¿no es así? Con cuidarme un poco, no cometer demasiados excesos, si hace calor, no ponerme en corrientes de aire, ¿no es cierto?, transpirado. Digo, es como que hay el instinto de conservación hace que tomando mínimas precauciones, una persona joven, o por ejemplo, de las relaciones sexuales con preservativo, no sé, es como forma de que yo puedo permitirme algo y tengo las herramientas para no recibir un daño o hacer un daño. Uh-huh. Si quiero dedicarme a algo que me importa, me voy y me formo profesionalmente para no hacer un daño a otro. Porque si no estoy capacitado, si estoy profesionalmente, voy y los terapeutas supervisan para ver de estar mejor con respecto a poder ayudar mejor, no hacer daño. Entonces aquí lo que tenemos que y de recibir un daño es en la pandemia el hacer un daño o el recibir un daño, la alarma
se ha dado a un nivel, diremos, si la alarma en situaciones normales es de 1, de 2, aquí la alarma es de 20 o de 30 o de 40. Lo primero en la pandemia ha sido, ¿puedo recibir un daño o hacer un daño? Y entonces, claro, cuando se han ido tomando recursos de, además del aislamiento, bueno, que las pruebas, que una cosa, que otra cosa, para poder reconocer el virus, esto de recibir un daño o hacer un daño ha disminuido, aunque esté muy disparado. Ha disminuido porque hay recursos de detectar. En un primer momento, uno no sabía si ya lo tenía o lo podía transmitir. Pero aquí es donde vemos que el miedo es un miedo tanto de recibir como de hacer daño, es algo que hay que aprender a gestionar. Porque si uno no aprende a gestionar este miedo, se traduce o que se aísla, entonces ya si tengo un comercio de miedo de hacer el daño o de ser gestor inconsciente de un daño, o no abro el centro, si es un centro en que va gente, o si es un bar a atender a personas, no sé, porque entonces si yo soy el responsable, de pronto yo entro a hacer cosas que antes uno cogía determinadas precauciones, digo, que estaban en sus manos. En cambio aquí, por un lado, hay una autorización, pero por otro lado una autorización con un virus en el ambiente. Entonces ahí hay como que el miedo a hacer daño, ya sea si yo soy profesor, si tengo un negocio, como tengo que aprender a gestionar con prudencia eso, pero que no sea una inhibición. Porque si me inhibo totalmente, lo que hago es aislarme. Y el aislamiento da lugar a que todo se detenga. Como está la otra actitud, que es negar el peligro. Que entonces va generando en la persona que tiene en sus manos una responsabilidad o que de pronto vengan que se han contagiado en un bar o si se tiene un bar o en un colegio, si es el responsable del colegio y, bueno, no sé, como se pueden producir contagios también, pero cogiendo determinadas precauciones, pues, bueno, esto hará que las probabilidades sean menores. Lo que la, la otra emoción, porque las emociones son cuatro, ya hemos hablado, diremos de por un lado la alegría, nos hacía en sus tres manifestaciones, hemos hablado de la tristeza y también cómo en un momento podemos ver en la pandemia cómo ha jugado, he podido hablar un poco del miedo y está la otra que es la molestia, que la molestia mal gestionada se transforma en rabia. Uh-huh. Claro, la molestia tiene como finalidad mostrarnos la necesidad de algo que hay que cambiar. Por ejemplo, si yo tengo calor, si me doy cuenta que tengo mucho calor, lo que me dice es, Marcelo, sácate un poco de ropa. La molestia, si tengo frío, si estoy atento a la molestia, Marcelo, ponte un poco de ropa. Si yo estoy en un trabajo que me desgasto mucho, hay un aviso de esa molestia que dice, Marcelo, o tienes que trabajar menos o tienes que cambiar de trabajo.
tengo que hacer un cambio. Si atiendo a mi madre y mi madre necesita cada vez más atención, necesito la molestia, me dice Marcelo, es que ya no puedes atender tanto a tu madre. Entonces pedir ayuda, no así, ayuda a otro hermano que venga o ayuda de atención que la lleven a caminar, no sé. Entonces ahí yo estoy gestionando la molestia. Estoy gestionando la molestia que mi madre es mayor o que yo me he hecho mayor o aprender a delegar. Entonces en esto, cuando uno no atiende a la molestia, lo que se está negando la molestia, lo que ocurre es que hay un momento de que explota o en forma de agotamiento o en forma de una depresión o porque se está haciendo mucho daño a sí mismo por negarla. Y en otro caso, atender más la molestia es pelearse con la molestia todo el tiempo, pero no gestionar la molestia. Que esto ocurre mucho, que por ejemplo, bueno, yo he dado tantas terapias de pareja que muchas veces la relación de pareja no se gestiona la molestia, sino se va traduciendo en explosiones y en explosiones y en explosiones. Como ahí no se gestiona la molestia, porque no son conscientes de qué es lo que está pasando, lo que produce es un gran desgaste, pero cada vez hay más agotamiento. Entonces cuando vienen a terapia, lo que aparece, ¿cuál es la molestia de fondo? Y ahí hay un momento que se ve, bueno, o que tienen que separarse porque hay un algo que son cambios de la vida, o que hay que tomar otra actitud con respecto a la gestión de eso. Entonces eso con la pandemia también sucede, que es una molestia, porque la pandemia es una molestia. Sí, sí. Y una molestia nueva, ¿no es así? Nueva. Bueno, ya no es tan nueva porque empezó en marzo. Sí, pero como que desconocida, una ¿no? molestia, un algo que me ata. La principal característica de la pandemia es que de pronto me ataron, ¿me entiendes? No salga, no te muevas. Si haces algo, capaz que te contagia o capaz que contagia a otro. Entonces, ahí se produce una ruptura de un reflejo de movimiento. Que uno ha tenido una serie de reflejos de movimiento, no solo físicos, sino psicológicos, que de pronto es como que a uno le ponen un bozal, ¿me entiendes? Bueno, tenemos ya la mascarilla, que tiene mucho de bozal, ¿no? Bueno, de pronto, y entonces esto, por ejemplo, es un punto muy importante, se une, de pronto no, antes con el adolescente con el padre, bueno, Ivy estaba con sus amigos, se refrescaba, volvía y descansaba del padre. El padre descansaba del adolescente. Ahora me entiende, si con mi suegra no me llevaba bien, bueno, a rato, no es así, acercamientos, alejamientos, de pronto todos encerrados en un sitio. Es decir, como atados. Y esto es muy importante porque en la terapia hay un trabajo que, bueno, yo siempre he hecho en terapia, que, que cuando hay un reflejo tan cortado, es muy importante recuperar el reflejo. Claro. Una de las cosas, por ejemplo, que yo como terapeuta he recomendado a muchos terapeutas que yo superviso, un trabajo que era que la persona estuviera, si se sentara en una silla, en esto de la pandemia, sintiera, por un lado, que se podía caer sobre la silla o jugar a poderse caer en un colchón, ¿se entiende? Que de pronto, ay, me puedo soltar.
soltar de caerse, porque el reflejo del miedo, que me cortan en movimiento, yo lo que estoy es, puedo estar en la cama, Paralizado, ¿no? claro, paralizado, porque se me ocurre cualquier cosa. Entonces hay dos tipos, que esto también en los trabajos que se hacen de trauma, eso es una forma de trabajo somático, indirecto para tratar el trauma. Uno, que es que el dejarse caer, pero dejarse caer en sitio seguro, es decir, dejarme caer sobre una cama, pero Claro. sentir, ay, me voy a dejar caer. Claro, cuando hay una vivencia traumatizado, porque todos estamos traumatizados en parte por esto. Claro. Uno, hay gente que no está alterada de sueño, pero está alterada de soltarse. Entonces, el juego este, como de niños, tal vez mejor a veces entre dos o tres, que aunque sean adultos y grandes, vamos a jugar, a ver, de caer, ¿no? Bueno, uno, dos, tres, a caer sobre el colchón, hacer el juego, sentir como uno se ríe de eso, ay, es recuperar un reflejo cortado. Ajá. Otro es el que de pie, de pie es como que vamos a... Hay un juego de niños que, bueno, que han hecho en todos los lugares del mundo, que es el pilla-pilla. Ujú. Pero el pilla-pilla pone lo que hay un cuadrado que es el cielo. Bueno, esto en las distintas esculturas se pone. Que entonces, cuando yo llego al cielo, que es un cuadrado, ahí ya nadie me puede agarrar. Ujú. Entonces, claro, el juego que es que no me pillen, y corro, y corro, y corro, oh, y ya no me has cogido. Ujú. Uy, y el que está ahí se ríe del otro, ay, no me cogiste, ya no me has cogido, ya. Ujú. Oh, entonces, en lo de la pandemia también está el juego ese, pero está el otro, que de pie vamos a ir y vamos a correr, que la pandemia nos corre, ¿me entiende? Como en el pilla-pilla, pero vamos a llegar a un sitio en que la vamos a burlar y libertad. Entonces, que sentado en la silla, ¿me entiendes? Corrimos. Yo estoy ahora con los pies, corrimos. Ya estamos lejos de la pandemia, ya estamos en una montaña. Uy, y me caigo sobre la... ¡Ay, libre! Es como lo de la cama, libre. Como Oh, ya, descontraernos, ¿no? Es para ¿cómo? ayudarnos a descontraernos de estos, de la parálisis que nos ha Claro, causado porque es un reflejo somático. claro, porque Entonces, por nos hemos un contraído. minuto, por 2 minutos, por 3 minutos, siento que la he burlado. Sí, 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 y un Pero el movimiento reflejo corporal. somático, claro, el reflejo somático corporal. Esto, por ejemplo, en la historia de trabajo con abusos, tanto físicos como sexuales o psicológicos, yo lo he trabajado mucho, que no es ir hacia la herida, sino como justamente eso que me, eso que me obligaron a hacer, me escapo, ya me he escapado. Como si Porque, burlaras la herida o burlaras la... claro, por segundos. Sí, 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 pero se Esto, queda como por en memoria ejemplo, corporal, ¿no? la memoria corporal. Esto también, por ejemplo, lo que cuando lo he, cuando lo he, la, en terapia, en personas que estaban atendiendo, sobre todo estas terribles madres que atienden a hijos que se están muriendo y todo esto, o en enfermedades muy largas, aunque tal vez el hijo no se muera, Ujú. es la madre está aprisionada, o el padre o la novia, a estar. Entonces, una de las cosas que yo les ponía, por ejemplo, sobre todo a mujeres jóvenes, que cuando salieran, aunque sea salieran una hora antes de ir a dormir, o para volver a dormir ahí, a un sitio a bailar, pero a bailar solas, ¿me entiendes? Sí, sí, Y a sí. ritmo, y es como suelto, y me voy, y ya no tengo, ya se ha curado, ya no hay enfermedad, ya no hay nada, pero es lo mismo. Sí, que sí.
Sí, 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 sí. Eso Es como ayuda. descontraerte y también como completar un movimiento que se queda interrumpido, ¿no? Claro, y que se quede interrumpido y que uno no sabe hasta cuándo va a estar interrumpido. Claro. Y Ujú. sobre todo hay una parte también que esto genera, que hay una rabia. Claro, porque eso hay una rabia, la rabia de algo que me cortan, de algo que me cortan, de algo que me cortan. Como poder, diremos, burlarse en el sentido profundo. Sí, sí, sí. Sí. Lo que la Claro, lo que estábamos hablando justamente aquí de la rabia. De la rabia que nos ha generado la molestia, que es la pandemia, porque la pandemia es una La- molestia, ¿no? Que se, claro, es una molestia. y se convierte, Entonces se va convirtiendo en rabia, ¿no? se va convirtiendo en rabia porque es un reflejo de algo que yo hacía, que tengo que gestionarlo de otra manera, que es un gran trabajo, pero todo ha sido como muy rápido, pero aunque hubiera sido más lento, porque es un cambio muy grande. Entonces, por un lado, tengo que aprender a hacer algo de otra manera. Y por otro lado, como lo hacía, no sirve o lo tengo que reciclar. Entonces, sí, y el virus nadando, ¿me entiendes? Es como, Sí, 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 son como que siento yo que son, aparte bueno, para mí han sido como, haz de cuenta que los detonadores de lo que siento, de lo que, como que yo tenía estaba acostumbrada a sentir, a reconocer mis sentimientos, pero como ahora claro, no reconozco los detonadores, tampoco a veces reconozco lo que estoy sintiendo, porque se volvieron detonadores desconocidos para mí. Entonces me cuesta trabajo saber qué siento claramente, como que no tengo referencia. claro, pero que hay una parte que es muy importante esto que cuentas tú, porque hoy existe, hoy en el día existe una terapia polivagal. La terapia polivagal es una síntesis de tanto de líneas para mí orientales como corporales y occidentales. Lo que pasa es que hay un punto que tiene un formato un poco americano. Bueno, yo digo americano, bueno, si me escuchan americano ahora, no tengo nada en contra porque cada cultura aporta un modo y un complemento para la profundidad de algo. Y justamente los americanos han aportado mucho maneras prácticas de afrontar las cosas, La practicidad, ¿no? la Ujú. practicidad. Y aquí, claro, justamente, bueno, entonces todo lo polivagal tiene un aspecto que hace un estudio del sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo es un seguro que uno tiene en la vida. Ujú. Y el sistema nervioso autónomo nos da avisos de cuando estoy en un sitio seguro, de confianza, nos da avisos cuando estamos en un sitio de peligro. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un sitio de seguridad, de confianza. Te siento que tú me escuchas, yo te escucho a ti, siento que hay muchos oyentes y yo, claro, tengo mucha confianza que los oyentes me están escuchando y yo estoy tratando de explicarme lo mejor posible y que eso va a ser entendido. Mm. Entonces ahí para mí yo estoy en una vivencia de seguridad, de confianza, siento que tú estás muy abierta, como siempre, porque te conozco, a lo que es ayudar al otro. Ujú, ujú. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros estamos así y de pronto, supongamos que estuviéramos en el mismo edificio, de pronto suena un bombazo. Ante eso, pueden haber dos reacciones. Que tú, de pronto, te quedas en un susto y yo
en una aceleración, que son las dos formas de manifestar el sistema nervioso autónomo del peligro. Uno, acelerarse y otro, bloquearse. Tú más como que estamos en un edificio, en el mismo edificio y tú más te bloqueas. Entonces los dos nos vamos a ver dentro del edificio qué ha pasado. Entonces nos damos cuenta que no era nada importante y volvemos a la charla, a esta que estamos haciendo, esta entrevista, pero a mí me cuesta mucho volver, centrarme. Ya sé que no ha pasado nada, pero entonces me Acelerado. cuesta acelerado, entonces me cuesta volver a la confianza, a la seguridad. Yo sé que igual estamos en un sitio seguro, que no sé, que los oyentes siguen, que estamos los dos, pero a mí tardo 15, 20 minutos tal vez, ay, en sentir el reflejo. Y tú, que más te has disociado, de pronto lo que te cuesta es orientarte. Vas siguiendo la conversación, pero te cuesta mucho. Porque estás como, ¿qué ha pasado? Ya sabes que no ha pasado nada. Entonces, el sistema nervioso autónomo da aviso de peligro que dan lugar a que haga una acción. Vivencias de peligro que hablan que uno da lugar a un repliegue. Y porque el psiquismo no se ve como que no, cómo actuar, no sabe cómo actuar. Y el de seguridad y confianza en que puedo estar con el otro contando lo que me pasa, no solo algo alegre, sino también que la terapia es un ambiente seguro en que yo cuento algo que me preocupa, no es así. Y entonces ahí puedo ver lo que me preocupa, porque si estoy muy acelerado, no puedo ver. Y si estoy muy disociado, lo que estoy inmovilizado, tampoco tengo reacción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú hablas de registro, como que hay unos inputs emocionales que uno ha tenido antes de la pandemia, que estas vivencias, diremos, de peligro, de peligro y hace momento de las dos tipos, hay una parte y la de seguridad y confianza, como que todo se ha movido, los referentes se han movido. Sí. Lo que uno va teniendo, la tranquilidad a medida que va pasando, a diferencia del susto por ejemplo, que hablábamos ficticio, de que estamos en el mismo edificio, que uno dice, ay, qué bien, ninguno de la familia está enfermo, ¿me entiendes? Qué bien, ¿me entiendes? Puedo retomar el trabajo aquel. Qué bien que el constipado no se me ha transformado en algo más grave. Qué bien, qué bien. Y hay familias que no lo han vivido así, que el peligro se hizo realidad. Y en algunos casos a un nivel, ay, qué bien, ¿me entiende? Ha tenido el coronavirus, le ha pasado y se encuentra bien. Otros, claro, hay gente que está hospitalizado un mes. Sí. Como que entonces, en tu caso, gracias a Dios, como en mi caso, no hemos tenido de familiares, claro, yo a través claro, como estoy en un tipo de trabajo que se atiende al sufrimiento psíquico, aquí yo, como superviso a profesionales, aquí se ha multiplicado, ¿me entiende? Yo estar atendiendo online a profesionales que dicen, Marcelo, es que estoy en el grupo o soy un médico y yo mismo me siento desbordado, o soy como psicólogo o como psiquiatra tengo miles de personas que vienen con un grado de angustia increíble. Como que a nivel, diremos, internacional, todo el mundo, las señales de peligro del simpático, del parasimpático y lo de la confianza y seguridad, todo esto se ha desestabilizado.
Es lo que tú cuentas también, como que hay una parte, hay una cotidianidad que la perdí hace mucho, que estoy sintiendo que por suerte no me ha sucedido nada, a mí, a mi familia, a todo lo inmediato, y se respira. Y como se van descubriendo cosas como medios, diremos, de protección y todo, aunque sigue, uno va sintiendo, bueno, esto en otras familias, no ha en los grupos familiares no ha sucedido igual en todos. En No, algunos han tenido que vivir, no es que ha sido el susto de un reventón, o como aquí, que de pronto sentíamos una explosión, es que hay una explosión que se dio. claro, claro, claro. En Sí, la algunos casos, vivencia, es que eso también pasa que parece como que la pandemia es algo mundial, como tú dices, no es regional como eran antes las epidemias, sino que se convirtió en una cosa mundial, pero sin embargo, de todas maneras, aún en las mismas comunidades se vive de manera totalmente diferente porque afectó diferente a cada uno, ¿no? Afectó. claro, claro, es que este punto es muy importante. Sí, y también está esta cosa, porque o sea, como tú dices, nos vamos tranquilizando de que vas sabiendo que hay algunas cosas que hacer que te ayudan y eso, pero de todas maneras está la incertidumbre Claro, y el millón de teorías, ¿no? Porque está la teoría conspiratoria, la teoría de que nos vamos a contagiar de la manada, que nos vamos a contagiar todos, la teoría de que es un virus que viene de China, la teoría, o sea, hay tantísimas teorías y que se te quita que con el dióxido o la no sé, y otra con nada, y bueno, son tantas que también hay una confusión, ¿no? claro, porque hay una parte que justamente lo que como que esta es una pandemia, y ya la pandemia de propagar ideas estaba antes de esta pandemia, ¿me entiendes? Digo, la pandemia de propagar ideas. Claro, entonces como que y esto las redes sociales, por Ujú. un lado, son un elemento de información y también una fuente de dogmatismos De y desinformación. y desinformación, porque hay una parte, y porque en esto, por ejemplo, yendo antes de la pandemia, como que se escriben eh, eh, se escriben historias ahora de otra manera. Hacen una interpretación, por ejemplo, de cómo fue la conquista de México, entonces de pronto hay de las teorías más diversas, que uno dice entonces lo que estudié en el libro era porque me los enseñaron los españoles, por eso pero ha habido otra conquista. Claro. Bueno, yo no digo que la conquista, bueno, como que, bueno, entonces hay como un revisionismo a todo antes de la pandemia. Entonces, por ejemplo, antes, no así, o existían medicina, la medicina, bueno, la medicina que yo le llamo la medicina oficial, los que he ido a la universidad, medicinas alternativas, pero dentro de las medicinas alternativas habían 2 o 3 tipos de medicina. Bueno, ahora, antes de la pandemia, hay gente que se ha diplomado no en medicina alternativa, en inventar tipos de medicaciones y cosas, Ujú, de baños calientes a lo que sea. Bueno, ujú. esto yo no digo, entonces esa información sin fundamentos o con poco fundamento o con distintos tipos de fundamentos es como coger antes ya de la pandemia, yo sin ser médico, me dolía el estómago y me ponía a ver internet, ya me entiende, yo me hacía, ya podía hacerme 8 o 20 diagnósticos, ¿me entiende? Claro. Y si tenía, claro, y si tenía, claro, y generalmente sin ser hipocondriaco,
Y sobre todo entonces, pero si me ponía a ver, o las medicinas, tal medicina, esto que venden es propiciado por los laboratorios, lo que hay que ir a la hierba de no sé cuánto. Bueno, eso era, según me entiende uno, una de las cosas que me decía, yo no soy médico y todas estas cosas que estoy leyendo me están dando una información. Claro, si leo algo de psicología, como yo tengo experiencia en esto, digo, esto que dicen aquí, no sé. Pero como no estamos graduados en todas las ciencias, ¿me entiende? Esa información de Internet, lo que ha dado lugar a esas informaciones que dan una supuesta información, pero dan mucha confusión. Pero eso ha sido antes ya. Sí, sí. Por eso no hemos necesitado la pandemia. Sí. Entonces, aquí, andar por libre, ¿me entiende? Y uno tener una información sacada de los pelos o con muchos fundamentos, mucha información. Entonces, esto, ¿qué ocurre en una vivencia de desconcierto? Es lo mismo que en una vivencia de desconcierto. Si uno tiene un familiar que está enfermo y no se encuentra bien y sigue mal, va a los 500 médicos, sí, ¿no es cierto?, a distintos médicos, a ver que me digan algo, a ver que me digan algo. Y cuando los médicos dicen que no tiene remedio, nos vamos a los curanderos. Y cuando no nos vamos a los curanderos, ya me entiende, a donde sea, en la locura. En la locura, no digo locura en el sentido de estar loco, en la desesperación. Entonces hay veces, ¿no es cierto?, que teniendo según familiares o alguien, uno dice, bueno, o no, vamos a confiar en este tratamiento, vamos a no sé, porque si no, aquí nos vamos a volver locos todos. Esto digo sin pandemia. Claro, Y esto las distintas familias, todos las han vivido y según el carácter. Que tal vez cuando se enfermó mi madre, mi hermana estuvo que quería, ¿me entiende? Y esto ocurre en las vivencias de desconcierto y en situaciones negativas que uno vive. Ahora, todo este sistema de información antes de la pandemia, con esto de la pandemia, lo de como el río revuelto, ¿me entiende? Ya empiezan esas informaciones, algunos de muy buena fe, bueno, no sé, pero lo cierto es que el virus está. Eso ahí me entiende, claro, el virus está. Hay unos que dicen que lo han inventado el virus porque que lo exageran lo del virus para dominarnos a todos. Otro que se ha inventado más lo del virus para las industrias farmacéuticas. Otro, bueno, hay distintas teorías. Pero lo cierto es, por ejemplo, lo que la información, diremos, más directa, indirectamente, en los equipos médicos, cuando uno atiende terapéuticamente, por ejemplo, en Barcelona, yo sé que así como en un momento en España había 500 muertos diarios, y esos 500 muertos diarios, yo tenía conocimiento porque, no que fueran 500, pero que el nivel era muy grande, porque yo he tenido de clientes o de pacientes a médicos de algunos de estos hospitales. Entonces esos hospitales estaban a rebosar y los muertos también, que no sabía yo si eran 500, eso claro yo no podía saberlo. Entonces, independiente de lo que dijeran las informaciones oficiales, esa realidad estaba. Como hoy ha bajado eso, bueno, esto es una información no oficial. Entonces, digo, una información no oficial de los hospitales o la gente. Bueno, entonces, pero ¿a qué voy yo? Que eso a mí, por ejemplo, por ese tipo de información a mí me tranquiliza. Me tranquiliza de una medida, ¿por qué? Porque pienso, los políticos en momentos pueden exagerar, en momentos pueden bajar. Por otro lado, que serán Estados Unidos o será China o será que nos quieren dominar. Pero hay una parte que siento que en los hospitales hay menos gente.
Sí, 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 que va bajando. Sí, yo también tengo esa A mí sensación. me tranquiliza, no se me entiende cómo se manipula a través de esto. Puede ser otra cosa que lo que por otro lado, claro, lo que me da tristeza por un lado es que, claro, no tristeza, sí tristeza en parte, es que hay es que andamos con mascarilla todos. Sí, 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 sí. Que yo, por ejemplo, ahora, si voy a una reunión, que voy a muy pocas reuniones, estoy a una distancia y me saludo con el codo. Con mi hija, que nos vemos de vez en cuando, ella a veces de miedo de transmitir dice, ¿los abrazos o no los abrazos? ¿Qué deciden? Bueno, decidimos que sí. Bueno, que siempre decidimos que sí. No nos hemos besado en todo este tiempo. Ya. Pero, Sí, a ver, ¿qué es lo que voy con? se pierde el contacto, como que da miedo las dos partes, ¿no? La de que te peguen algo y que tú se lo pegues Claro. también, ¿no? Esto que tú decías del miedo a hacerte daño o que te hagan daño, ¿no? Pero ya nos acabaste de decir de la terapia esta que ibas a decir, que se llama la De terapia, la ¿cómo? polivagal. Polivagal, que Polivagal. consistía en el, que consistía en Claro, qué. la terapia polivagal, que es algo que yo le he aplicado, no con ese nombre mucho, que que se complementa mucho con con la terapia gestal, que la terapia gestal habla por un lado mucho, por un lado de la conciencia de la emoción. Es decir, que si tengo miedo, aprender a gestionar el miedo y ver cómo gestiono ese miedo. Si tengo miedo a quedarme solo, ¿cómo gestionar el miedo a quedarme solo? Porque si lo voy negando al miedo a quedarme solo, vivo en todas las reuniones o no sé qué me pasa, que estoy nervioso, que tengo miedo todo el día. O si me siento triste, gestionar eso. Bueno, me siento triste. Bueno, aprender a gestionar las emociones, Primero no reconocerlas, ¿no? reconocerlas. Esto, por ejemplo, la Gestalt es una de las grandes contribuciones, pero esto también lo ha hecho el budismo. Lo ha son, tienen una aplicación psicológica, pero son más que una teoría psicológica. Por ejemplo, un aporte del budismo es, en toda situación hay algo agradable y algo desagradable a la vez. Esto es muy importante, porque hay personas que solo ven la parte agradable, pero no ven la parte desagradable, y otras que quedan con la parte desagradable. A mí lo que no me gusta de mi hijo es que estudia poco, pero lo que me gusta de mi hijo, que bueno, que es una persona abierta y todo, eso no lo veo, veo solo eso, o veo la parte que se entiende que me gusta de mi hijo y no Sí, veo sí, la otra. Entonces, te poder quedas con ver una y sola parte, sí. claro, hay una parte que me da miedo a algo y hay una parte que siento que tengo que afrontar ese miedo. Entonces tengo dos partes. Bueno, esto el budismo, la Gestalt, es un aporte muy claro porque es la toma de conciencia, no aprender a gestionar lo que me sucede Ujú. y tomar conciencia de lo que me sucede. No estar, me sucede y entonces empiezo a despotricar o me sucede y me encierro. Claro, porque si no lo que estamos actuando es con impulsos que hace que no pueda contar conmigo mismo. Claro, como estás reaccionando todo el tiempo, ¿no? Claro, estar reaccionando. Entonces, bueno, entonces, para mí la teoría polivagal, cuando una de las cosas que para mí incorpora es lo que se llama el freno vagal. Que el freno vagal es como un freno de bicicleta. Que si estoy en un sitio seguro de confianza, permitirme estar en ese sitio. Si encuentro una persona que puedo hablar de lo que me preocupa, bajar un poco la vivencia de peligro, el acelere y poder estar en el contacto para contar lo que me preocupa. Si estoy, si tengo, me veo, estoy muy disociado de algo
que me siento abandonado, triste, encontrar un recurso o de darme una ducha, o de respirar, o de llorar, o de rezar para transitar un poco el congelamiento. Eso es lo sería buscar, es lo que estoy entendiendo es como sería buscar una, como algo, no sé cómo decirte, no es una solución, pero como que sería como una respuesta a esa emoción que estás sintiendo. Claro, por Eso ejemplo, sería, claro, por ejemplo, si yo me doy cuenta que hablar mucho del coronavirus me altera mucho, uno, porque me acelera, lo que es importante entonces, si me doy cuenta, no hablar mucho del coronavirus. Y sí, lo que sí, me permite, y lo que me permite, y lo que me permite ponerme a ordenar los papeles para lo de mañana, siento que me permite transitar esa vivencia de peligro fuerte que me agita del coronavirus. ya, como Ahí encontrar se llama el pequeños, freno vagal, porque el freno vagal es, si estoy muy acelerado, no veo que el hecho, necesito un grado de aceleración para cambiar las cosas, pero si estoy muy acelerado, no me veo a mí ni no me veo al otro. Entonces el freno vagal lo que va a ir, por ejemplo, ¿qué me facilita a mí conectar con seguridad y confianza conmigo mismo? Puede ser lo que se llama destello un perro. Veo un perro y digo, hay personas que viendo un perro, no, yo veo ver un perro y ver un perro, aunque sea viejo, a mí me da una vivencia de tranquilidad. Y eso se llaman destellos. Si yo converso, por ejemplo, ahora, estando conversando contigo, esto a mí me conecta con la parte de esa energía de seguridad, confianza, porque siento que estamos los dos comunicándonos, que hay muchas personas que nos están escuchando y que esas personas de algo de todo lo que estamos conversando les va a ayudar. Entonces yo eso, ay, es como que siento que me da una cierta expansión. ya, Esto me permite, y estando conmigo mismo, si me digo, hablando de estas señales de seguridad, de confianza, estar atento. Porque, por ejemplo, ahora, si yo no estoy atento a esas señales de seguridad y confianza, estaría más en el acelere de quererte contar todo, ¿me entiendes? Entonces, porque tengo muchas ganas de contarte cosas, Guadalupe, y te veo ahí interesada. Es decir, yo, para que esto no se me transforme, en que entonces ya no te veo a ti ni me veo a mí. Porque yo, por ejemplo, tengo la tendencia, aunque yo tengo una parte muy introvertida, que cuando me abro, me acelero mucho. yo no te conozco la parte introvertida, por más que me la cuentas, no te la conozco. Claro, no me la conoces. Entonces, ahí, por ejemplo, el freno vagal, una de las cosas que ha hecho, por un lado en mi caso, cuando me entusiasmo, como cuando me acelero porque salgan las cosas bien, encontrar recursos o cosas que me digo, o contarle, por ejemplo, a mi pareja, mira, tengo tal proyecto y tengo que ya estoy mareado, ¿me entiende? Que quiero que me salga, pero no veo nada, claro, lo que ahí no veo nada. Pero el hecho que en eso mi mujer ha tenido muchísima paciencia, ya mi mujer está graduada en formaciones y todo, por aprender para poder yo desacelerarme un poco, y ahí que ella me hace conectar más con su paciencia, con la confianza, el bajar, el ver. Entonces, el freno vagal lo que va haciendo es, por ejemplo, yo tengo un carácter introvertido muy fuerte. Yo podría estar meditando también días enteros, ¿me entiendes? Disociado.
estaré en una nube que quién sabe dónde, ¿me entiende? Claro. Entonces, pero esa disociación a mí no, es una forma de no entrar en reconocer las pérdidas. Así como hay personas que les cuesta reconocer las pérdidas, porque no pueden sostenerlas, entonces se disocian. Yo para no entrar en la vivencia de pérdida, no de peligro, porque para peligro es justamente lo que... O sea, en eso es donde me acelero. Y me entro en un nirvana tonto, ¿me entiende? Para no Porque hay producir mucho estrés. miedo. Yo sí Claro, en también el... hago cosas. Yo evito mucho el miedo. O sea, como que hago una cosa para. Y lo que a mí lo que me sirve para no empezar a hacer muchas cosas para que no me alcance el miedo, es los niños me sirven mucho. Como que ver un niño Claro, me, claro. me pone como que me pasa algo que quiero no transmitirle ese miedo al niño y entonces me meto más bien en la frecuencia del niño como más, más transparente, ¿no? Menos Claro. manipulación. Y esto es importante. El freno vagal, justamente lo que va a permitir también, porque según el carácter de la persona, hay personas, por ejemplo, que tienden más a la acción y otras que tienden más a la introversión. Ujú. Entonces esas personas ya no hay necesidad que les hablen de peligro, porque hay un peligro que ya se están o replegando como forma. Otras, no es así, se aceleran en el contacto. Entonces el freno vagal lo que va viendo es la manera de transitar. Si estoy muy acelerado, ¿qué puedo hacer conmigo y qué puedo hacer con el otro que me ayuda a desacelerarme un poco? Por ejemplo, Como la aceleración tuya, los niños, lo que te permiten es de bajar la aceleración. Pero, desacelerar. claro, te permite entonces conectar con una energía más nutricia y las acciones que tienes que hacer, hacerla, no es que vas a dejar de hacer acciones, sino a las acciones pudierte apropiar más de lo que haces, apropiarte, porque en la aceleración uno no se apropia de lo que hace. No, está Hace, reaccionando, ¿no? hace y va corriendo, y capaz hasta de que lo haga bien. Pero hay claro, pero no hay, bueno, no hay conciencia de lo que hace. Como que la deceleración lo que permite, en tu caso, por ejemplo, esto de tus nietos o del niño, es sentirte a ti y desde ahí poder accionar. Hay una parte, esa parte es muy importante. Una de las cosas que yo doy esta receta de caerse en los colchones, bueno, Ujú. de eso de dejarse caer o de la silla o de hacerlo. Y es mejor esto, no es cuestión de hacerlo, eh, de hacerlo como una obligación, pero sí ponerse en un momento, justamente por lo mismo, sintiendo mucho, porque estoy en un susto, de acuerdo a lo que he vivido, ver estos movimientos, cuál me viene mejor. Jugar a correr, Claro. pero que corriendo, me imagino que soy niño, pero esto no es necesario levantarse de la silla. Hay personas con parálisis que lo hacen. Lo ponen, bueno, al amigo, a la pareja, a otro, mira, vamos a jugar a que no me pillan. Corre, pero yo estoy corriendo aquí, ¿me entiendes? Corriendo sin moverme, pero Sí, hago un movimiento. Ya hemos llegado, suéltate, libre, y empezamos a gritar, libres, ya el coronavirus lo hemos dejado, ¿no es cierto? sí, como, Eso si sí, nos ponemos a ver entiendo es como, justo, entiendo como es el una, freno vagado. entiendo como un movimiento de,
sí, como de descontracción, que te libera también, es que los pensamientos te van contrayendo también corporalmente, que te libera de ese patrón de Claro. pensamiento momentáneamente, por lo menos, ¿no? Y claro, y otras personas lo que las bloquea es en el movimiento, o entran en el movimiento muy acelerado, o emocionalmente están con, ¿qué pasa? ¿Me entiende? Del llanto al enojo, Ujú. porque hay No, mucha carga. Y no digo que el llanto sirve para muchas cosas, en el buen sentido, digo, el llanto para las personas a veces no está manifestando tristeza, sino lo que el llanto manifiesta tristeza, pero en otros casos el llanto permite alivio claro, sí. de Pero tanta entonces, tensión. tú lo que recomiendas, o sea, tú lo que recomiendas, como concretando ahora con toda esta exacerbación de las emociones y como fijación de algunas, yo siento que el miedo ha estado como muy presente, la rabia, como tú dices, o el enojo, la molestia. Entonces, eh, La luego, tristeza, la sí, tristeza como en lo que caso que, ¿eh? claro, claro, la tristeza que ha habido, que hay una vivencia hay gente que ha vivido pérdidas. Ujú, Entonces, como que las personas que han vivido pérdidas, es importante que busquen formas de hacer rituales ante esas pérdidas, rituales de sentido de las no despedidas, ¿me entiendes? Pero de poder dar un espacio para reconocer que eso me ha sucedido. okey. No la pude enterrar a mi madre, claro, porque ¿cómo es que mi madre, yo no pude estar en el entierro? Entonces, puede ser, ¿me entiendes?, hacer una misa en que vamos todos a rezar por mi madre, que no la pudimos hacer a la misa, digo misa para los que son católicos, Sí, sí. o bueno, o vamos a ir todos al cementerio, no es así, y vamos a rezar, o no, bueno, hay distintas maneras y que eso lo estoy haciendo algo, de encontrar una manera de hacerlo de otra manera, Ujú. O sea, ante la tristeza y ante la pérdida, hacer un ritual que te permita darle lugar a esa tristeza y a darle esa lugar. ujú, Claro, en otros casos como que hay una parte, lo de la que ha habido, que uno no ha tenido la pérdida. ujú, ujú, Y estamos como ver que ha ido transcurriendo todo este tiempo y uno no ha tenido la pérdida y ha tomado y va tomando precauciones para no contagiar y no ser contagiado, ujú, que ujú. puede darse, pero hay medidas de precaución. Podemos ser un poco más exagerados o menos. El sentir que uno puede retomar una vida cotidiana, si antes hacía algo al 20, ahora hacerlo al 3 o al 4. En algunos casos no hay retorno, porque si he tenido tengo un restaurante aquí, por ejemplo, los restaurantes grandes son los que tienen la situación. En los restaurantes grandes, porque tienen un personal, tienen unos cocineros, tienen todo. Y entonces, si dentro de los locales, donde antes, no sé, podían entrar 300, 200 personas, no sé el número, ahora no pueden poner más de 30. Claro, pero tienen un personal para atender a 300. Bueno, 300, digo un número, no Sí, sé. sí, 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 sí. Entonces, Bueno, aquí todo un reciclaje. ¿Cuánto durará? Es que hay una parte que justamente en esto, los que han visto la manera de reciclar la cosa, antes de esperar que esto desaparezca, han sido los que se han encontrado con más recursos a lo largo de los meses. claro. Porque, Sí, por ser ejemplo, yo, flexibles y creativos, ¿no? claro, por ejemplo, en los centros, no sé cómo el CAI cómo habrá gestionado, pero aquí en Europa muchos centros lo que han hecho es, como no podía hacerse presencial, ir a hacer algo online. El Sí, mismo curso, bueno, se han ido en otros centros han dicho, hasta que no se ponga todo bien, entonces han parado cursos enteros. sí, Eso, nosotros claro, a también. medida
que pasa el tiempo han perdido clientela, pero no es a perder, no digo aquí perder clientela por negocio solamente, sino que ha habido personas que se han sentido desatendidas. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ante la tristeza, ante la pérdida, hacer estoy queriendo como concretar un poco para que la gente que nos oiga tenga como Sí, alternativas de, tú dices que ante la pérdida, hacer como un ritual, ¿no? Darle un lugar a la claro, el pérdida, ¿no? ritual. Ante esto que tú decías, como poner el freno de mano por ejemplo, al miedo o al enojo buscando bueno, primero Sí, dándote cuenta de lo que te pasa y luego buscando algo que te desacelere, ¿no? Que no estés reaccionando. claro, por ejemplo, hay personas que están muy metidas en la acción, entonces porque se les ha despertado un miedo, bueno, de una situación nueva. Justamente necesito encontrar cosas que cuando, porque, a ver, cuando antes de la pandemia, ¿qué es lo que me tranquilizaba a mí? Ujú, ujú. Entonces dirán ir a pescar. Bueno, tal vez no se puede ir a pescar, ¿me entiendes? No se puede se puede ir menos a pescar. Pero antes de la pandemia, mirar cuando tomar sol me venía bien, porque eso no depende de nadie. Tomar el sol, ¿me entiendes? Y darte una ducha caliente, eso no depende de la pandemia. Sí, Esto, por como ejemplo, yo lo vi mucho esto con personas que habían estado en campos de concentración, porque yo he trabajado con personas que han estado en campos de concentración de Argentina, y una de las cuestiones de gente que ha estado en los campos de concentración es que vivían mucho lo que se llama el síndrome, ¿por qué yo estoy vivo y los otros están muertos? ujú, ujú. Y esto, una de las cosas, fíjate que es muy fuerte, y que todo eso era algo negro que no se podía ni tocar. Cuando podíamos encontrar aquí, me refiero aquí, en las sesiones, por un lado, que había habido momentos de, de comunicación con el otro, que habían habido instantes que se sentía la vida, recordar eso, sentían que no había sido solo dolor. Mm, Porque es increíble, en los campos de concentración hay momentos que conectas también con la confianza y la seguridad. En los campos de concentración estás viendo morir a la gente, no estás comiendo, y el hecho de recordar cuando sentía el agua, sentía la vida, ¿me entiende? Cuando he sentido la mano de este amigo que se estaba muriendo, que aunque estábamos, esas manos delgadas, sentía que le daba calor. Cuando se podía recordar eso, era sentir que no todo había sido muerte, y eso de estar ahí es una muerte. claro, claro, claro. Después, Buscar, después de estando fuera, sentían, a mí me ha tocado estar fuera, pero estas personas recibieron también, me dieron amor y yo recibí amor, y eso no lo puedo devolver, pero yo lo devuelvo a la vida. sí, Y sí. no he sido solo. Y estar en un campo de concentración nadie se lo merece, como estar en esta pandemia, según lo que le ha tocado a cada uno. O la incertidumbre que hemos vivido todos. No, esto es distinto a las culturas primitivas que hacían sacrificios humanos en las pandemias, ¿me entiendes? Y generalmente lo que lo buscaban era al enemigo para matarlo, ¿no es cierto? O, o Buscaban inmolaban a al culpable de niños. la pandemia, ¿no? Y en la Buscar un pandemia, y culpable. sobre todo aquí si hemos hecho un daño, que vamos a pagarlo de alguna manera. Tiene alguien que sacrificarse. Sí, sí. Pero bueno, Esto pero para no, ahorita, para bueno, las personas, dentro de la no, como ¿cómo? para seguirles dando algunos consejos antes de irnos, que sería esto, como Sí, sí, sí. encontrar como el desacelere o el que te saque un poco de esa emoción, Y claro, y que ¿no? hay una cosa, por ejemplo, puede ser lo de, cuando hablamos de los rituales, también es como que uno quedó
como paralizado ante una disociación de poder rezar por el muerto, el poder valorar cosas que puedo hacer como que me hacen que la energía me circule. Y eso va circulando también. Y esto antes de la pandemia, los muy acelerados encontraban maneras de equilibrarse y los que se desaceleraban rápido, una manera de activarse un poquito. Porque el psiquismo lo que ha hecho es aumentar la frecuencia como un modo de conectarse con lo que me da seguridad y confianza. Porque eso lo tiene uno dentro de uno. Es como lo equilibra. Es como recuperar no lo externo, sino lo interno. Porque tú antes de la pandemia, cuando te acelerabas mucho, tal vez igual recurrías al nieto. Bueno, al nieto, no se recurría a una serie de cosas, pero con la pandemia ya hay un punto, o las personas que se disocian mucho con los miedos, se encierran, se encierran, se encierran. Creo que estamos pudiendo ir concretizando cómo lo ves o qué pregunta más te viene. Sí, yo creo que Porque tenemos que ir concretando porque ya llevamos más tiempo y si no luego ya empezamos claro, ¿no? Pero tú, sí, sí. ¿cuál sería como Sí, tu... qué es otra lo- cosa, por ejemplo, que he hablado es la parte de estos ejercicios que ha hablado del caer, el dejarse caer en un sitio, en sillas la cama? y esto se puede hacer como juego, pero como juego, esto también en terapia se puede hacer, pero como juego, como los niños, ¿no? Así cuando vuelven del dentista que juegan al dentista para quitarse el miedo. Tú me vas a hacer de dentista. Bueno, no, es que los niños tienen una parte de jugar a símbolos que permiten aflojar el pilla-pilla. No, no, y recordar aquí en todas las culturas hay el juego del pilla-pilla. Nos imaginamos, no es así, que nos está corriendo el virus, ya nos burlamos todos nos burlamos lo que estamos, bueno, nos burlamos 3 minutos y nos reímos, ya no está, y respirar. La parte no, ¿qué otra cosa me viene? El poder hablar de cosas que nos ayudan. Yo siento en esto, no hablar solo. Si estamos, contarle tú a tu pareja, Fernando, fíjate que ahora, como cuando hago tal cosa, me encuentro más tranquila con respecto a esto, o menos intranquila. He abierto qué bien, he dado este paso de abrir el centro con todas las precauciones. Aunque tengo un cierto miedo, ya lo he abierto al centro. Como contar también lo que todos, las pequeñas cosas que estamos haciendo que nos tranquilizan, pero no nos tranquilizan a lo tonto, No. sino porque esas pequeñas acciones cuando se comparten es lo que permite ver que hay distintas maneras de gestionar algo. Sí, porque luego Esto los americanos, parece que lo que, como que pareciera que lo que me pasa a mí nos pasa a todos igual y los recursos son los mismos, ¿no? Y en cambio, cuando alguien más te cuenta sus recursos o lo que ha hecho, se te abren otros caminos, ¿no? claro, claro, porque otros caminos. Esto, por ejemplo, los americanos mucho, ya lo fueron viendo en los años 50 o los ingleses en la Segunda Guerra, que era la formación en barrio, de cómo gestionamos o no gestionamos después del bombardeo, a dónde ponemos la comida. Y el grupo de pares, las viudas de gente que ha tenido accidentes de moto juntas. Entonces todas hablaban, bueno, ¿cómo Claro. lo gestionamos? ¿Cómo buscamos novio de nuevo? No sé, claro, no solo, claro, entonces una decía, claro, es que yo no sé, bueno, bueno, no sé, Sí, sí, claro, buscar también motivadores y sí, ¿no? claro, porque es lo que tú has dicho la palabra,
que hay distintos modos de gestionar algo. Y entonces el hecho de ver que hay distintos modos, uno también le viene, uno que no es el único que le está pasando, y otro que hay matices para hacer. Porque Sí, uno generalmente o está o encerrado en el modo que uno tiene, o en el encierro acelerado de bloqueo en que uno está. Eso es lo que va a ir equilibrando. claro. Antes, Y, que, lo que la... y ver como sí, a mí me pasa a veces que ver otras posibilidades, más allá de que las siga o no, me hacen contemplar como que como quitarme la idea de que yo estoy viviendo las cosas y la única posibilidad de resolución es la que yo estoy viviendo, la que yo estoy tomando, ¿no? Hay otras. Claro, y también como que volveré a vivir cuando termine la pandemia. Claro. Bueno, Porque y hay muchas hay personas. que tenemos que ir viviendo ya de una vez, ¿no? Claro, este punto es muy importante, porque es como hay un punto, Dios quiera, y bueno, los que son creyentes, o la providencia, la ciencia que está toda volcada a buscar esta vacuna. Claro, es que nunca se han juntado tantos millones y se están haciendo trabajos de laboratorio, pero no es por confiar solo en ello, sino de sentir que que hay que construir la cotidianidad independiente de lo que dure. Porque Claro. si no, como uno, la cotidianidad, esas pequeñas cosas que hacen que construyamos nuestro pequeño mundo, queda pendiente a cuando algo desaparezca. Sí, y quién sabe Sería como cuándo va la a persona que desaparecer. dice, claro, pero en la vida, esto por ejemplo, hay mucho, a mí me emocionó mucho, me acuerdo de Sábato, que tiene un libro, un escritor argentino que murió cerca de 100 años, que era sobre héroes y tumbas, que él decía, hay un instinto en el ser humano de volver a construir. Y esto se ve en las guerras, en las distintas, cuando han desaparecido ciudades enteras, cuando dentro de una tribu quedaban vivos tres, esos tres, lo lógico hubiera sido es que se tiraran por el primer barranco, pero no, dos de esos volvieron a construir esa casa, Sí, volvieron a construir una cotidianidad. Y sí, esa fuerza de lo pequeño, ya sea que uno, si no he tenido a nadie enfermo, no sé si tendré a alguien enfermo, pero lo cierto es que no lo tengo. Voy construyendo mi cotidianidad. El que ya tuvo una pérdida, ver de no, 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 no sé, esperar como que yo no puedo esperar. Yo tengo 75 años, no sé qué tiempo voy a vivir. Lo cierto es que tengo que ir construyendo mi día a día. claro, claro, Esto es lo importante, claro. lo pequeño, Pues sí, lo pequeño que no, ahí entra el freno vagal, entra lo pequeño, no esperar el día grande, que el día grande nos encuentre a todo, no digo nos encuentre en paz con lo que nos hayamos, en paz, no en paz tonta, no, sí, ¿no es cierto? en Sino que conciencia, hemos vivido, no en hemos empezado a vivir, hemos vivido este tiempo. claro, ¿Qué claro. ocurre en la parte de los de campos de concentración? Cuando empiezan a evocar también que hubo esos momentos, siente yo he vivido. Claro, No, ese terror no me lo merecía, pero he vivido. claro, claro, como reacomodar la historia a lo que sí, que todas las historias yo creo que tienen una parte de bueno que luego lo otro lo absorbe y lo borra, ¿no? Y como recuperar Claro. eso chiquito, aunque sea que tiene de bueno, ¿no? Pues con Y eso yo no es, esto es muy importante porque no es quitarle, no es decir esto no existe, esto existe, pero hay claro, una parte que estamos construyendo aún existiendo esto. claro, Y en esto, y en esto nos vamos haciendo el día a día.
claro. Y hay mucha gente que está dando apoyo humanitario, mucha gente entregada a una vacuna. Hay gente que se está ofreciendo y está dando su cuerpo para probar. Claro. Uy, yo Pues no sé, en eso yo no me veo, ¿me entiende? Ir y dar mi cuerpo a ver, ¿me entiende qué reacción tengo? Hay mucha gente y algunas le pagan, pero lo que pasa es que esos que le pagan tienen muchas ganas también y otros que no le pagan, que son voluntarios. Hay un claro. hombre, por ejemplo, leía que, bueno, tengo unos hijos adolescentes, yo quiero que se descubra algo, ¿qué voy a hacer? Voy a ofrecer mi cuerpo. No, sí, sí. Bueno, Uy, yo creo que es lo que no se escribe, pero hay yo muchas cosas de esos actos que lo están haciendo por todos nosotros. No es que tenga que hacer ese acto. sí. Bueno, yo creo que con eso nos quedamos, Marcelo, que ya te vi que ya te Claro. emocionaste. Ay, y Guadalupe. Y yo Y, también me emociono. Y ya, la- pero darte las gracias por esta entrevista, por esta plática, por lo que tus conocimientos y la esperanza y la reconstrucción de nuestras historias sin negar nada a la parte que hemos hecho claro. de bien, ¿no? De bueno, De sí, bien, y que hay y esto es yo creo que es ese pequeño tesoro, sí. como en las vidas difíciles, como la gente que ha estado en campos de concentración y todo, cuando ha cogido esa parte que hubo luz y que de esa luz y fueron haciendo el día a día, siente que ha valido la pena vivir, además de la adversidad que a uno le tocó. Claro, claro, claro. y, y la Guadalupe, para mí como siempre, lo que siento que tu labor, bueno, de tu equipo, de ese sitio de luz que es el CAI, Ujú, y de luz de conocimiento de lo humano, ujú. también como espíritu, como ciencia y como conciencia. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Y ojalá y que algún Y día vuelvas a venir al CAE. bueno, buenas noches Europa. Buenas noches de Europa y buenas tardes a Pueblas. Sí, sí. Y hasta pronto. Y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Te quiero mucho De y muchas nada. gracias. Chao.